Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Hoy nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Glasgow, en Escocia. Muchos de vosotros os desplazaréis mientras escucháis este podcast, aunque en el caso de quien os habla, pues no es un desplazamiento propiamente dicho, ya que, bueno, como muchos sabéis, es la ciudad donde me encuentro, mi ciudad de origen y actualmente, después de muchos avatares de la vida, en la que resido. Glasgow, en Escocia, y vamos a hablar de un hospital que se encontraba en esta ciudad, un hospital que llegó a ser en algunos círculos incluso mítico dentro de la ciudad de Glasgow y que hace unos años fue finalmente cerrado y derribado. Vamos a hablar del Belvedere Hospital, un hospital que, bueno, en los últimos tiempos de su existencia era conocido como el Hospital para Enfermos Terminales en el East End de Glasgow. Lo primero, lógicamente, va a ser localizarlo. Como os he dicho, en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y concretamente en la zona del East End de la ciudad. La zona del East End, como su propio nombre indica, es la zona más oriental, más al este de la ciudad de Glasgow, en lo que sería ya la salida camino hacia Edinburgh. Y bueno, concretamente este hospital, el Belvedere Hospital, se encontraba muy cerca de lo que, en un momento dado y tras su construcción, fue Celtic Park, el estadio de fútbol del Celtic en pleno East End. Así que bueno, más o menos, si alguien quiere analizar la posición de lo que fue el Belvedere Hospital en un mapa, lo puede hacer, básicamente en un terreno que estaba pues a la vera del río Clyde, en esta zona este de la ciudad. Esta era la localización del Belvedere Hospital y lo que vamos a hacer es hablar un poco de su historia y finalmente el por qué lo hemos traído hoy aquí hasta Planeta Cero, porque en principio puede resultar la historia normal y corriente de cualquier hospital a lo largo y ancho del mundo, pero claro, sucede que donde hay un hospital, por desgracia, siempre hay fallecimientos. Y en una zona donde ha habido fallecimientos durante muchísimos y muchísimos años y décadas, pues al final siempre permanece algo. Y sobre todo, si a alguien más tarde se le ocurre construir algo sobre ese terreno, pues el misterio está servido. Hablemos en primer lugar de la historia del Belvedere Hospital. A mediados del siglo XIX, Glasgow experimentó posiblemente su época de mayor crecimiento con la gran industrialización de la ciudad, y todo esto pues trajo lo que se suele traer a las grandes ciudades, y especialmente en aquella época, a mediados del siglo XIX, que fueron bastantes epidemias y enfermedades infecciosas en gran número. Con este creciente problema en la ciudad, las autoridades locales se deciden a construir un hospital exclusivamente dedicado a este tipo de enfermedades, básicamente infecciosas y lo que puede derivar en epidemias. De esta manera, en el año 1865 se construye un hospital temporal en Parliamentary Road, que a la postre va a resultar que es una zona demasiado céntrica. Lógicamente hay muchísimas quejas porque, meter a todos estos enfermos infecciosos y con posibilidad de una epidemia tan cerca del centro de la ciudad, pues no era algo que agradara a nadie. Pero como bien digo, se trataba de un hospital temporal. Y es que 5 años después, ya en 1870, finalmente las autoridades se deciden a comprar un terreno, una zona más alejada del centro,
donde se pueda construir este proyecto de hospital para enfermedades infecciosas. El terreno en cuestión es conocido como la Belvedere House. Fijaos que todo va a estar relacionado con el nombre, el Belvedere Hospital. Una propiedad de 33 acres y cuya casa, la casa principal, originariamente se construyó el siglo anterior, en el siglo XVIII, por un comerciante llamado John McCall. Este comerciante muere en 1790, a finales del siglo XVIII, y su propiedad pues empieza a cambiar de manos, lógicamente. El primer propietario después del señor McCall fue su yerno, pero después, cansado de la propiedad, fue cambiando de manos y pasó por hasta casi 10 dueños diferentes, hasta que finalmente el proyecto del Belvedere Hospital entra en vigor. Son aproximadamente unos 100 años, con lo cual tampoco nos debe de sorprender que hubiera bastantes propietarios, pero sí que cambiara de manos casi cada 10-15 años. Incluso en un momento dado, a lo largo de estos años, hay una explotación de carbón en los terrenos. No llega a ser una mina propiamente dicha, pero sí hay una pequeña explotación en los terrenos de la Belvedere House, pues porque parece que era una zona bastante rica en este tipo de sustancia, el carbón. Bien, en el año 1870, finalmente, como dije antes, las autoridades locales compran la Belvedere House y se encarga al arquitecto John Carrick la construcción del proyecto inicial para el Belvedere Hospital, que eran pues simplemente 8 pabellones que en principio se planea que sean temporales. 8 pabellones que van a ser básicamente barracones de madera, barracones largos, cabañas grandes de madera, algo efectivamente, como digo, de forma temporal. Pero en los sucesivos años, pues viendo que ya este terreno en la parte este de la ciudad de Glasgow parece que queda lo bastante alejado de lo que es el centro y no molesta demasiado el hecho de que allí se localice el hospital, pues a lo largo de los próximos años se van a construir nuevos edificios y se van a producir muchísimas mejoras. Un año después, por ejemplo, en 1871 ya se construye un edificio exclusivamente dedicado a la viruela, solo para enfermos de viruela. Del año 74, 1874 al 77, ya con el proyecto asentado, comienza la construcción en serio. Ya no van a ser pabellones temporales. En este momento se construyen 5 pabellones de ladrillo y se empieza a traer la mejor tecnología a lo largo y ancho de no solo de Escocia, sino de Inglaterra también, de todo el Reino Unido. Hay tecnología que incluso viene directamente desde Londres para confeccionar este hospital. Y en este momento también se construyen pues edificios adicionales, como pueden ser cocinas, lavanderías, habitaciones, alojamientos para el personal, oficinas e incluso una morgue. Poco después, en el año 79, se acondicionan los jardines. Lo que antes era prácticamente bosque, pues pasan a ser unos jardines bastante cuidados, dedicados pues al paseo de enfermos y al recreo de estos mismos. Y los pabellones originarios, aquellas cabañas, aquellos barracones de madera, finalmente son derruidos y sustituidos por edificios sólidos y consistentes. Con lo cual, en 9 años tenemos que finalmente el proyecto del Belvedere Hospital pasa a ser realmente serio y a convertirse en un hospital. Un hospital que, para los que ahora mismo intentéis haceros una imagen del típico hospital que todos a día de hoy conocemos, ¿no? Un edificio bastante grande con infraestructuras. Este hospital, curiosamente, se diseñó para que lo que fue la construcción original, aquellos barracones, para que siguiera teniendo esa forma, ¿no? Aunque ahora ya los edificios fueran más sólidos, pero seguían sin ser edificios demasiado altos, como mucho de un par de plantas, y alargados en forma de barracón. Esta era la imagen
que daba el Belvedere Hospital. Es cierto que el terreno sobre el que se asentaba era bastante extenso y pues daba pie a este tipo de construcción, incluso todavía respetando los jardines que, como comenté, también fueron construidos. En 1882, 12 años, mejor dicho, después del inicio de la construcción, finalmente se declara el Hospital para Enfermedades Infecciosas de Glasgow. Es la manera en que es denominado este Belvedere Hospital. Esto va a hacer que en los sucesivos años, ya teniendo esta denominación, el hospital siga creciendo, construyendo más pabellones y edificios y ampliando su capacidad hasta 390 enfermos. Que bueno, a día de hoy muchos estaréis pensando, pues tampoco es que fuera tan grande, apenas 400, no llegan ni a 400 enfermos de capacidad, pero para la época, finales del siglo XIX, pues la verdad es que era un hospital con bastante capacidad y bastante grande, insisto. Era el que acogía a todos los enfermos con cualquier tipo de sintomatología epidémica y enfermedades infecciosas de la ciudad de Glasgow. Finalmente, y bueno, a pesar de todas estas construcciones, la verdad es que el hospital seguía siendo temporal, y es que aún ni siquiera había sido oficialmente inaugurado. Esta circunstancia se produce finalmente el 4 de marzo de 1887, 17 años después del inicio de la construcción en estos terrenos. Curiosamente, a estas alturas, los edificios, los barracones que comentaba, habían quedado decorados de una forma bastante curiosa, con ladrillo rojo y pintados con unas franjas blancas, en blanco y rojo básicamente. Con lo cual, en esta época, los glasgovitas básicamente conocían al Belvedere Hospital como el Hospital del Bacon. Y es que estos colores y la forma alargada de los barracones les recordaban, pues básicamente a lonchas de bacon. Y es así, curiosamente, como se conocía el hospital. Tenía un look-alike, un parecido a lo que fueron los edificios industriales, ¿no? También del siglo XIX. Estos barracones de color rojo, pero insisto, con esas franjas blancas que lo hacían parecer lonchas de bacon. Las oficinas, sin embargo, estaban decoradas o estaban construidas con piedra oscura, que es también un material muy utilizado. Si algunos habéis estado y circulado por la ciudad de Glasgow, veréis que hay muchísimas construcciones del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo la misma universidad de Glasgow, la Glasgow University, que están construidas con la piedra oscura, que es muy, muy habitual en las construcciones en Glasgow. Bien, así pasan los años y el hospital funciona realmente bien. Ya en la década de los años 20, en 1929, se construye una nueva casa bastante grande para el jefe médico, el superintendente médico, y en 1930 hay una nueva reforma con un nuevo pabellón que se construye, un pabellón de observación. A partir de esta fecha, ya pasando los años 40, incluso en los 50, el hospital deja realmente un poco de lado el tema de las enfermedades infecciosas, también lógicamente porque este tipo de enfermedades empiezan a reducirse bastante a medida que el siglo XX va avanzando. Y lo que va llegando al Belvedere Hospital son básicamente enfermos terminales. Es por esto que en esta época, años 50, entre 40, 50, 60, básicamente el hospital va a ser acondicionado o simplemente va a ser transformado en un hospital para enfermos terminales. Todos los enfermos terminales de Glasgow en un momento dado son desplazados al Belvedere Hospital, donde pues lamentablemente al final acaban cumpliendo su destino y falleciendo. Es por esto lo que comentaba al principio del podcast. Hay una grandísima cantidad de fallecimientos en este hospital, y sobre todo a partir de esta época, puesto que los que acababan en este hospital pues ya no salían de allí. Básicamente eran enviados al Belvedere Hospital a morir.
En 1961 se estrena la unidad de terapia de cobalto y en el año 1973 la unidad de terapia de neutrones. Son las últimas tecnologías que iban llegando al Belvedere Hospital de Glasgow, que lo comenzaron a convertir en un hospital bastante revolucionario, incluso a pesar de que seguía su objetivo era básicamente albergar a los enfermos terminales, pero empezó a competir en tecnología, en avances tecnológicos, pues con la Royal Infirmary de Glasgow o con el hospital situado en el West End. Con lo cual, la leyenda del Belvedere Hospital seguía creciendo. Finalmente, y tras toda esta exitosa andadura de más de 100 años, en el año 1999, ya justo al final del siglo XX, el Belvedere Hospital cierra sus puertas. Coincide también con otros muchos pequeños hospitales y la ampliación también de la Royal Infirmary en la zona de la catedral en Glasgow. Se empiezan a hacer traslados y también se empieza a construir un nuevo hospital en la zona de Govan, con lo cual el Belvedere Hospital finalmente va a cerrar sus puertas en este año y su destino, lógicamente, como ya os he comentado al principio, pues va a ser la demolición. Después de varios litigios en los siguientes años por ver de quién era realmente la propiedad, puesto que efectivamente había sido adquirida la propiedad en su tiempo, como os he comentado al principio de la existencia del hospital, en 1870 había sido adquirida la propiedad por las autoridades locales, básicamente por el council, por el ayuntamiento. Pero algunos los que serían herederos de algunos de los antiguos propietarios, y mira que hubo unos cuantos, pues en este momento salieron manifestando que aquella compra no había sido del todo legal, básicamente intentando rascar algo de dinero en este momento, y teniendo en cuenta que ya a principios del siglo XXI todo el terreno del hospital pues realmente valía un auténtico dineral. Finalmente, todo esto se desestima y se da libertad absoluta para que el Ayuntamiento de Glasgow pueda vender los terrenos, que caen en manos de un estate agent, de una inmobiliaria, en este caso Kier Homes, que es la empresa que va a comprar todos estos terrenos. De esta manera, en el año 2006, pues prácticamente todo lo que era todos los edificios del Belvedere Hospital quedan totalmente demolidos y se comienza la construcción por parte de esta empresa, Kier Homes, de una inmensa urbanización en diferentes fases, dentro de la cual se van a englobar apartamentos, casas adosadas y casas individuales, insisto, construidas en diferentes fases. A día de hoy estamos en el año 2020, creo que ya van por la quinta fase y todavía quedan terrenos por construir. Curiosamente, toda esta urbanización no va a cambiar de nombre, y es que lo que en un principio fue la Belvedere House, construida por John McCall, aquel comerciante del siglo XVIII, y que después pasó a ser el Belvedere Hospital a lo largo del siglo XIX y siglo XX, en este siglo XXI va a pasar a ser The Belvedere Village. Así que el nombre de Belvedere continúa. Curiosamente, y a medida que se va construyendo esta urbanización, todas las calles que discurren por dentro de la urbanización van también a pasar a tener el nombre de Belvedere, hasta el punto de que tenemos el Belvedere Terrace, Belvedere Road, Belvedere Avenue, Belvedere Close. Básicamente cualquier nombre de calle que nos podamos imaginar, con la apelación de Belvedere, que tan característica va a ser para toda esta zona. Los restos que quedan a día de hoy del hospital, pues todavía
Todavía si uno se desplaza hasta la zona más cercana al río Clyde, puesto que esta zona de Belvedere Village está ubicada, ya lo dije también al principio del podcast, estos terrenos están ubicados en un momento dado a la vera del río Clyde, concretamente entre la avenida que es London Road, que es la avenida que pasa justo por delante del estadio del Celtic de Glasgow, de Celtic Park. Pues está concretamente el Belvedere Village ubicado entre London Road y el río Clyde. Toda esa zona es lo que en su momento dado fue el Belvedere Hospital y ahora es el Belvedere Village. Bien, pues comentaba que en la zona más cercana al río se encuentran algunos restos, todavía los últimos que quedan y que son de libre acceso, puesto que es una zona que ahora mismo, aunque en un futuro va a estar en construcción, pero ahora mismo todavía está de forma salvaje y agreste, ¿no? En parte, pues todavía parte de lo que era el bosque que delimitaba la zona del Belvedere Hospital con el río. Y en esa zona uno se puede encontrar todavía que están los depósitos de agua marcados con el nombre del Belvedere Hospital Water Supply, con lo cual todavía, algo del Belvedere Hospital, o al menos su nombre, todavía puede aparecer, puede ser leído en algunas pequeñas construcciones de esta zona. Lógicamente, en los próximos años, la empresa Key Homes lo que supongo que va a hacer es construir toda la zona. Insisto, ya están en la fase 5ª de construcción y aún les pueden quedar posiblemente un par de fases más, con lo cual más apartamentos y más casas van a ser construidas en esta zona, haciendo totalmente desaparecer los últimos restos del Belvedere Hospital, del mítico e histórico Belvedere Hospital. Y bueno, supongo que los que hayáis llegado hasta aquí, escuchando toda la historia de este curioso hospital, estaréis preguntándoos qué es lo que lo puede hacer tan misterioso. Bueno, realmente, y de forma oficial, por así decirlo, no se ha reportado ninguna historia al respecto de visiones de fantasmas o cualquier otra curiosidad. Pero sí que es cierto que entre los vecinos, y interesantemente muchos de estos vecinos, cuando compraron sus propiedades, sus casas o apartamentos, no sabían absolutamente nada de la existencia del Belvedere Hospital aquí, pues algunos vecinos sí que han reportado ciertos fenómenos. Hay que decir que, teniendo en cuenta lo multicultural en algunos puntos de la ciudad de Glasgow, y es que es una ciudad que tiene un alto índice de inmigración, no todos sus habitantes conocen la historia del Belvedere Hospital. Por ejemplo, en esta zona del Belvedere Village hay muchísimas familias indias, pakistaníes o también de Polonia. Hay una gran comunidad polaca en esta zona. Toda esta gente que sin duda llegó pues posiblemente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en muchos casos no conocen la historia del Belvedere Hospital, y que no hubiera transitado por esta zona en las fechas en las que el hospital todavía se erigía, pues nunca habrá escuchado nada ni sabrá a qué se dedicaba aquel hospital. Y por supuesto todos los que llegaron ya a la ciudad pues en los últimos 20 años, cuando el hospital había desaparecido, posiblemente nada sepan de la existencia de un hospital para terminales justo en el sitio donde ahora mismo compraron sus casas y residen. Pero insisto, algunos vecinos sí que han reportado ver personas simplemente que en un momento dado y prácticamente delante de sus ojos desaparecen. Personas que se pueden confundir con cualquier otro individuo vecino de la zona y que misteriosamente, ya ni siquiera al doblar una esquina, sino simplemente mientras van transitando por la calle en un descuido de la mirada, desaparecen, y por mucho que los busquen no vuelven a aparecer. Personalmente tengo que decir que estando en esta zona en un momento dado, en la zona del Belvedere Village,
esto me aconteció a mí mismo. Yo pude experimentar esta desaparición de dos personas, concretamente dos mujeres yo diría que indias o pakistaníes, básicamente por el color de su tez, posiblemente de esta zona, y que en un momento dado iban caminando delante de mí aproximadamente a unos 40-50 metros e insisto, en un descuido desaparecieron de mi mirada en una zona en la que no podían haber entrado en ninguna vivienda sin haber sido vistas, ya que las viviendas tienen una entrada, un jardín de entrada en el que, a la persona se la sigue viendo, no se puede ocultar detrás de nada, y tampoco había ninguna bocacalle o lugar en el que se pudieran camuflar, con lo cual una desaparición de las muchas que algunos vecinos han comentado que se han producido en esta zona. Si esto lo podemos explicar con respecto al tema del hospital o no, pues ya es algo que cada cual debe de juzgar por sí mismo. Yo no puedo entrar en mayores valoraciones más que lo que vi y lo que mucha gente cuenta a este respecto. También en un momento dado, y concretamente entre la época en que el hospital cerró y más tarde fue demolido, hubo grupos de personas que intentaron captar psicofonías. Lógicamente en un ambiente en el que era fácil captarlas, y yo creo que de una manera mucho más posible mientras los edificios todavía estaban en pie. Una vez que se derribaron los edificios, bueno, hay quien tiene la teoría de que estas impregnaciones se quedan en los edificios y desaparecen y no en el terreno, con lo cual si construyes otro edificio encima posiblemente ya no tengas esos mismos sonidos psicofónicos que puedas recoger. Las conclusiones con las psicofonías siempre son confusas, o en la mayoría de casos, a no ser que uno sea un auténtico experto, con lo cual, bueno, hay quien dice que sí que se recogieron psicofonías. Personalmente no he escuchado ninguna, con lo cual no puedo dar veracidad a nada de esto, y hay quien dice que no se recogieron ningunas. Nuevamente, en lo personal, intenté, ciertamente este caso del Belvedere Hospital es un tema que siempre me ha interesado mucho, sobre todo por tenerlo cerca, y bueno, intenté recoger psicofonías, ciertamente ya estoy hablando de hace 4 o 5 años, con lo cual, el hospital ya ni mucho menos estaba en pie, sino ya básicamente lo que es la nueva urbanización. Y tengo que decir que no recogí absolutamente nada. Aunque cierto es que no soy ni mucho menos un experto en psicofonías y bueno, mi experiencia al respecto de este tipo de actividades pues es casi nula. Con lo cual, bueno, pues no soy el más indicado para intentar recoger una psicofonía, pero en mi caso pues tampoco registré nada. Esta es un poco la historia que os quería traer. Insisto, hay reportes que hablan de que esta es una zona un tanto más misteriosa dentro de la ciudad de Glasgow, como algunas otras, que algún otro día os voy a traer. Y bueno, finalmente también os quiero decir que si he querido hablar hoy del Belvedere Hospital es porque nuestro estudio, donde ahora mismo estamos ubicados y grabando este podcast de Planeta Cero, está ubicado justamente donde estaba el Belvedere Hospital, concretamente en lo que a día de hoy es Belvedere Village. Y concretamente nuestro estudio está ubicado en una zona de lo que eran los jardines donde se ubicaban los 8 pabellones originarios, los pabellones de madera que luego fueron sustituidos por barracones ya de ladrillo, más sólidos. Concretamente nosotros estamos, y después de cotejar los planos de lo que fue el Belvedere Hospital con la localización actual, estamos en lo que en aquel entonces hubiese sido parte del jardín que se ubicaba entre aquellos barracones. Bien, seguramente algunos ahora me estaréis preguntando cómo estamos tan chiflados como para hacernos con un estudio aquí en mitad de una zona fantasmagóricamente activa, si la podemos denominar así. Pues bien, bueno,
algunos nos atrae el misterio hasta tal punto que si vemos la ocasión de acercarnos a él, lo hacemos hasta sus últimas consecuencias. Pero ya os digo que, por desgracia, de momento los reportes que os puedo dar al respecto de esta historia de fantasmas y apariciones no va más allá de 2 mujeres indias que desaparecieron delante de mis ojos, y todavía a día de hoy no puedo muy bien explicar por qué, ni puedo relacionarlo con esta curiosa historia del Belvedere Hospital que hoy os he contado aquí en Planeta Cero. Dejamos aquí el podcast y espero que os haya gustado. Hasta una próxima ocasión. Bye.